Bien, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes. Continuamos con la clase. Habíamos hablado en la anterior clase todo lo que era respecto a la vía pentosa fosfato, la fase oxidativa, la fase no oxidativa. Habíamos visto los productos de la fase oxidativa, el NAD, el dióxido de carbono, y habíamos visto en la fase no oxidativa que se producía fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que el sustrato era la glucosa 6-fosfato en la vía pentosa fosfato para producir esos productos. Muy importante para la síntesis de nucleótidos, para la síntesis de algunas vitaminas, porque son coenzimas y también son dinucleótidos para la formación del AMP. Todo eso habíamos explicado en la anterior clase. Nos falta esta parte, explicar la incorporación de otros azúcares. Seguimos en carbohidratos. La incorporación de otros azúcares a la glucólisis. Ya habíamos avanzado lo que correspondía a lo que era la glucólisis la conversión de glucosa hasta estos dos triosas y posteriormente el piruvato. Eso es la glucólisis. Tenemos dos hidratos de carbono que se incorporan a la glucólisis. En este caso, tenemos a la fructosa y tenemos a la galactosa. Entonces, hoy vamos a ver cómo se incorpora la fructosa y cómo se incorpora la galactosa. Se escucha bien, ¿no, jóvenes? Sí, doctora. Ya, gracias, Diego. La sacarosa es el azúcar de las frutas, de las verduras, es la que obtenemos, la que más generalmente consumimos. Esta sacarosa ya sabemos que se divide en glucosa y se divide en fructosa. Entonces, de la sacarosa yo tengo glucosa y tengo fructosa. ¿Cómo se incorpora la glucosa? Ustedes ya la conocen. Entra la glucosa a la célula y se convierte en glucosa 6-fosfato. Posteriormente baja por la glucólisis, que es de color amarillo. Ese ya lo conocen. En este caso, la fructosa igual es una hexosa. La fructosa presenta un metabolismo más acelerado, más rápido que la glucosa, porque la glucosa todavía se fosforila, se isomeriza, etcétera, y recién se convierte en las dos triosas. En este caso, la fructosa, mediante la enzima fructoquinasa hepática, esta enzima es importante, esta fructosa se fosforila. Entonces, para este proceso se requiere ATP. Y la fructosa pasa a fructosa 1-fosfato. Y esta fructosa 1-fosfato, posteriormente por la enzima aldolasa, se convierte en dihidroxiacetona y gliceraldehído, que posteriormente gana fósforo y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la fructosa directamente al volverse 1-fosfato, directo da las dos triosas, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Y este gliceraldehído 3-fosfato puede acelerar la síntesis de grasas, convirtiéndose en glicerol. Y el glicerol se junta a los ácidos grasos y forma los triacilgliceroles. Entonces, esta fructosa puede acelerar la síntesis de la grasa. Cuando comemos mucho azúcar, mucha glucosa y mucha fructosa, la glucosa igual entra a la glucólisis, la fructosa también entra. Entonces tenemos mucho producto, mucho piruvato y mucho acetil para el ciclo de Krebs. Y en ese caso, en condiciones de hiperglicemia, cuando hay mucho azúcar, o sea, mucha glucosa, el acetil, el ciclo de Krebs se inhibe por el exceso de energía y tenemos
como está sobrando el acetil, este acetil se convierte en grasa, se va a la síntesis de las grasas. Entonces, consumir mucho azúcar y mucha fructosa, o sea, mucha sacarosa, vamos a tener mucha glucosa y fructosa que va a acelerar la síntesis de las grasas. Respecto a la galactosa, aquí tengo a la galactosa. ¿De dónde obtengo a la galactosa? Yo obtengo de la lactosa. Disacárido me da galactosa y me da glucosa. La galactosa se puede convertir en glucosa 1-fosfato, la glucosa 1-fosfato en 6-fosfato. Pero este proceso está aquí, pero les voy a explicar en un cuadrito en la siguiente. Aquí. En el metabolismo de la galactosa, nosotros obtenemos a la galactosa, ya saben, de la lactosa, del azúcar de la leche. Esta galactosa, mediante la enzima galactoquinasa, que está aquí, es la enzima número 1, aquí, la 1, la galactoquinasa le convierte de galactosa a galactosa 1-fosfato. Entonces requerimos ATP, ¿ya? Y esta galactosa 1-fosfato posteriormente puede convertirse en UDP galactosa. Pero ¿de dónde saca el UDP? Este UDP saca de la UDP glucosa. Entonces aquí la UDP glucosa se convierte, esta galactosa, aquí va a estar una enzima galactosa 1-fosfato, uridil transferasa, ¿ya? Esta enzima es una transferasa. ¿Qué hace? De la galactosa le quita un fósforo, o sea, este fosfato, este fósforo le quita y se lo da a la glucosa. Y miren, este se viene con la glucosa y la glucosa se convierte en glucosa 1-fosfato. Y el UDP se lo entrega a la galactosa. Entonces el UDP se va con la galactosa y la galactosa se convierte en UDP galactosa. El UDP a la galactosa y el 1-fosfato a la glucosa. Entonces, para este paso necesito de UDP glucosa más la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Una vez que esta galactosa 1-fosfato se convierte en UDP galactosa, la UDP galactosa forma un isómero mediante la enzima UDP galactosa 4-primerasa, se isomeriza y pasa, lo que ocurre es que la galactosa tiene el oxidrilo en el carbono 4 a la izquierda y se transfiere y se vuelve a la derecha en el carbono 3. Y por ende se convierte en UDP galactosa y se vuelve a la derecha con la epimerasa y se convierte en UDP glucosa. Entonces, por esta enzima, la UDP galactosa se convierte en UDP glucosa. Y la UDP glucosa, ya por el metabolismo del glucógeno, ustedes saben que la UDP se adhiere al glucógeno. Perdemos el UDP y la glucosa aumenta en 1 unidad al glucógeno. Y del glucógeno, por la glucógeno fosforilasa, puedo liberar una glucosa y convertirla en glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato recién se incorpora a la glucólisis como glucosa 6-fosfato para producir piruvato y posteriormente acetilcoenzima A. Entonces el metabolismo de la galactosa es un poquito más largo, no es como de la fructosa, ¿han visto? La fructosa en 2 pasos se convierte en las triosas. En cambio, la galactosa todavía tiene que sufrir todito este proceso hasta que recién como glucosa 1-fosfato ingresa a la glucólisis para incorporarse. Bueno, entonces yo incorporo estos azúcares y qué decirles que la galactosa, por todo un proceso que también está aquí,
esta galactosa ingresa a ser glucosa 1-fosfato. Y de la 1-fosfato, 6-fosfato, y aquí se incorpora la glucólisis que es de color amarillo. Pero se requiere 3 enzimas, 3 pasos, y aparte que se convierte en glucógeno. Y posteriormente recién libera glucosa 1-fosfato. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, jóvenes? ¿Jóvenes? Hola. Está claro, doctora. Ya. ¿Cuál es la importancia del metabolismo de la fructosa? ¿Para qué nos sirve la fructosa? ¿Por qué es importante la fructosa? Aquí decirles el principal punto de que la fructosa experimenta un metabolismo más rápido que la glucosa en el hígado. Normalmente la fructosa se metaboliza en el hígado. Entonces la fructosa puede incorporarse a la glucólisis y como produce las triosas, el glicerol llega a provoca una mayor síntesis de ácidos grasos. Les había dicho que existe 2 enzimas en el metabolismo de la fructosa. Una era la fructosa, aquí está, les voy a indicar, lo vamos a echar a este ladito. Una es la fructosinasa hepática y la otra era la aldolasa, que son las 2 enzimas que se necesitan. Entonces, cuando hay carencia o deficiencia de la enzima aldolasa, se produce la intolerancia hereditaria a la fructosa y es igualita a la intolerancia a la lactosa. Entonces, tenemos intolerancia a la fructosa y en ese caso se produce trastornos como hipoglicemia y se manifiesta con alteraciones digestivas y hepáticas. Al igual que la intolerancia a la lactosa que produce flatulencia, dolor cólico, diarrea, es lo mismo. Entonces hay personas que tienen intolerancia a la fructosa, consumen frutas, inmediatamente tienen este problema digestivo, ¿no? Tenemos cuando existe la carencia de la fructosinasa hepática, que era la primera enzima, se produce la fructosura esencial. ¿Por qué? Si tenemos deficiencia de la fructosinasa hepática, empieza a acumularse fructosa en nuestro organismo y esta fructosa produce alteraciones llamadas fructosura esencial, que puede afectar al sistema nervioso y produce también afección en el hígado porque se puede almacenar fructosa. La fructosa 1-fosfato disminuye el ATP, dice, por tanto se suprime la degradación de nucleótido adenina. Entonces, promoviendo la formación de ácido úrico. ¿Se ha desconfigurado? ¿Qué pasa? Me he ido al anterior. Promoviendo la formación de ácido úrico, lo que ocasiona la hiperuricemia. Entonces, la fructosa 1-fosfato puede disminuir el ATP. Ahora, tenemos que la fructosa en exceso puede provocar la esterificación de ácidos grasos. Ya les dije que cuanto más fructosa, la fructosa como tiene un metabolismo más acelerado, puede provocar la síntesis de glicerol o producir más piruvato y acetilcoenzima. Al producir más acetilcoenzima, producimos más ácidos grasos. O no solamente ácidos grasos, podemos producir colesterol. Y este colesterol, a veces cuando está en exceso en el hepatocito, no a veces, cuando está en exceso en el hepatocito, se esterifica, se convierte en ésteres de colesterol y esta esterificación
puede provocar un aumento de las VLDLs. O sea, las VLDLs transportan ésteres de colesterol y transportan también ácidos grasos. Entonces puede elevar el valor de las VLDLs, que son lipoproteínas. Y puede elevar la concentración de triglicéridos o triacilgliceroles y la concentración de colesterol LDL. ¿Por qué? Porque hace que se forme o más grasa, o sea, como forma más grasa, hay más triacilglicerol o triglicérido. Como forma más colesterol, tenemos más LDL. Y si hay ésteres de colesterol, más VLDL. Otro punto es que la aldolasa reductasa, es la enzima que convierte a las triosas, reduce, la aldolasa reductasa. Ahora, cuando nosotros consumimos mucha fructosa, jóvenes, tenemos una enzima llamada aldolasa reductasa. Esta aldolasa reductasa reduce la glucosa a sorbitol. La glucosa se puede convertir en fructosa. Digo, la glucosa se puede convertir en fructosa, pero la glucosa también se puede convertir en sorbitol. Y la fructosa también. Y este sorbitol, por la presencia de la enzima sorbitol deshidrogenasa en el hígado, dice, es responsable de la oxidación de sorbitol en fructosa. Ahora, este sorbitol no es bueno porque este sorbitol puede pegarse a los bastones de la retina y empezar a producir afecciones en los pacientes diabéticos. Está implicado, aquí en este punto se los había escrito, espérenme. Aquí miren, la fructosa y el sorbitol se encuentran del ojo. Kevin, tu micrófono. Kevin Tordoya. Ya. Y este se encuentra en el cristalino del ojo y su concentración se incrementa en la diabetes, con lo que puede tener relación con las cataratas por diabetes. Los pacientes diabéticos, al consumir mucho azúcar, más sacarosa, tienen esta predisposición. Por eso es que los pacientes diabéticos tienen retinopatía, pueden tener afecciones en la visión. Pero no solamente los pacientes diabéticos, sino el alto consumo de azúcar puede provocar esto. La fructosa y el sorbitol, entonces, tienen afección sobre el ojo. Entonces, la glucosa se puede convertir en sorbitol y altas concentraciones de glucosa hacen que este sorbitol se pegue a los bastones de la retina, pero también el sorbitol tiene afección sobre los nervios periféricos. Y por eso es que los pacientes diabéticos van perdiendo la sensibilidad y van perdiendo la visión por culpa del sorbitol, que se produce a partir del metabolismo de la fructosa y de la glucosa. ¿Qué alimentos son ricos en fructosa? Son los que a veces consumimos un poco más, ¿no? Todos los helados, galletas, panes, refrescos, jaleas, jarabes, edulcorantes, etcétera, son riquísimos en fructosa. Y esta fructosa hace que el hígado sufra las consecuencias, porque nosotros cuando consumimos normalmente sacarosa, que es la fructosa, se la consume en la mañana, las frutas, debido a que como estamos en actividad, consumimos esa energía y no se acumula como grasa. Pero normalmente si consumimos fructosa por la noche, es que podemos almacenar mayor cantidad de grasa y tener un mayor riesgo a la aterogénesis, a la arterioesclerosis por el alto consumo de estos azúcares. Respecto al metabolismo de la galactosa, tenemos como primer punto de que se convierte en glucosa en el hepatocito, al igual que la fructosa,
Ahora estamos hablando de la galactosa. Deriva de la hidrólisis intestinal del disacárido lactosa. Y la galactosa se requiere sodio para su absorción. No se olviden, en cambio la glucosa y la galactosa requieren sodio. En cambio la fructosa directamente por difusión pasiva pasa. No necesita de sodio. Es importante para la síntesis de lactosa en la glándula mamaria. Nosotros consumimos esta galactosa y cuando una madre es lactante requiere para producir leche en la glándula mamaria. La galactosemia es cuando la galactosa aumenta en la sangre y esta al aumentar y se reduce a poliol. Hace rato les decía que la glucosa y la fructosa se puede convertir en sorbitol. El sorbitol afecta la visión y afecta a los nervios periféricos. Y en este caso, la galactosa en exceso se puede convertir en reducirse. La glucosa se reduce a sorbitol y la galactosa se reduce a poliol mediante la enzima aldolasa reductasa y esto forma cataratas en el cristalino del ojo. Entonces, tanto el sorbitol como el poliol que deriva de la galactosa pueden producir las cataratas en el cristalino del ojo. La galactosa 1-fosfato que tenemos como producto en su metabolismo reacciona con la glucosa difosfaturidia, o sea, con la UDP glucosa, para formar la galosa difosfaturidina, o sea, UDP galactosa. Eso es en el metabolismo. ¿Sí? Esencial para la síntesis de cerebrósidos, condromucoide y mucoproteínas. O sea que la galactosa es importante para formar tanto glucolípidos y las glucoproteínas. Una de las importancias de los hidratos de carbono, de los monosacáridos, es esta, que la galactosa puede formar, aparte, cerebrósidos importantes para el sistema nervioso, para el cerebro, y puede formar también glucolípidos y glucoproteínas. Aquí está lo que les decía. La galactosa es necesaria para la síntesis de glucolípidos, para la síntesis de proteoglicanos y glucoproteínas. Las glucoproteínas y los glucolípidos en su estructura contienen el hidrato de carbono galactosa. La deficiencia del urodilo transferasa o epimerasa, las enzimas que están en el metabolismo, provocan que puede existir una acumulación de galactosa 1-fosfato. Y esta acumulación de galactosa 1-fosfato y la pérdida de fósforo inorgánico hepático, lo que presenta una insuficiencia hepática y deterioro mental. ¿Qué quiere decir? Que la acumulación de esta hace que haya una pérdida de fósforo inorgánico. Entonces, al perder fósforo inorgánico, se provoca una insuficiencia hepática y deterioro mental. Esto en cuanto a las patologías de la galactosa. Tanto la galactosa como la fructosa podrían llevar a las cataratas en pacientes diabéticos. La aldolasa puede provocar, se puede provocar también la intolerancia a la fructosa, en el caso de la fructosa. Y en el caso de la galactosa, podemos provocar insuficiencia hepática y deterioro mental debido a la acumulación de galactosa 1-fosfato en el organismo. Hasta ahí, ¿queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. En esta parte, este se llama ciclo de Cori, ¿ya? Normalmente, el lactato que se forma por actividad muscular se recicla a glucosa en el hígado. Ahora les explico. ¿Qué es el ciclo de Cori? Ya han debido avanzar la mayoría, la gluconeogénesis, la glucogenólisis,
en sus prácticas. Y ustedes saben que el hígado es el órgano que reserva glucógeno y que cuando estamos con hipoglicemia, el hígado nos aporta con glucosa al torrente sanguíneo para nivelar la glicemia. Pero el músculo también almacena glucógeno, pero este glucógeno que lo almacena no puede él sacar glucosa al torrente sanguíneo porque carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Eso han debido avanzar todos en su parte práctica y como que también en la teoría. Entonces, cuando estamos con hipoglicemia, ¿cómo aporta, cómo ayuda el músculo para nosotros regular la glicemia en condiciones de hipoglicemia? Nos ayuda mediante el ciclo de Cori. ¿Pero qué hace el músculo, jóvenes? El músculo lo que hace es, a partir del glucógeno, aquí del glucógeno, liberamos glucosa, ¿no? Aquí está el glucógeno almacenado, un polisacárido, ¿no? Este glucógeno está almacenado en el músculo y a partir del glucógeno, el músculo obtiene glucosa. Esta glucosa 1-fosfato, 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato, fructosa, hasta llegar a piruvato, o sea, por la glucólisis, ¿no? Cuando llegamos a piruvato, el piruvato en el músculo se convierte en lactato, y aquí está. Ahorita no estamos en anaerobiosis, que quiere decir en ausencia de oxígeno. Pero el músculo está produciendo lactato. ¿Y por qué está produciendo lactato? Porque el músculo inmediatamente va a mandar este lactato al torrente sanguíneo, a la sangre. ¿Para qué va a mandar el lactato al torrente sanguíneo? Porque el torrente sanguíneo está con hipoglicemia, está con baja azúcar en la sangre. Y este lactato, una vez que lo manda, le pasa al hígado. El lactato ingresa al hígado y el lactato, ustedes saben que es sustrato gluconeogénico. ¿Qué significa gluconeogénico? Que se va a convertir en glucosa en un proceso llamado gluconeogénesis, que es un proceso de síntesis de glucosa que se da en condiciones de hipoglicemia. El lactato, por la gluconeogénesis, se convierte en piruvato. Posteriormente, el piruvato se convierte en glucosa por un proceso de síntesis de consume ATP, porque la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa. Esta glucosa inmediatamente sale. Estamos en el hepatocito, estamos en el hígado y esta glucosa sale al torrente sanguíneo y esta glucosa puede ser enviada a otros tejidos para ser utilizados porque estamos con hipoglicemia. O nuevamente la glucosa puede ingresar hacia el hepatocito, hacia el músculo y nuevamente producir lactato. Pero como las células necesitan azúcar, esta glucosa se va a repartir a otras células. Entonces, como les decía a mis estudiantes, el glucógeno del músculo no es tan egoísta, porque un poquito de eso se da, un poquito de glucógeno el músculo utiliza para su energía, este se va al piruvato, posteriormente al ciclo de Krebs a generar ATP, pero otro poquito se convierte en lactato, el lactato le da al hígado y el hígado lo transforma en glucosa y la glucosa es liberada al torrente sanguíneo. Este proceso se da entre el músculo y el hígado. Entonces, el hígado asume la parte de la carga metabólica del músculo activo. Entonces, cuando el músculo empieza a degradarlo, este lactato, el hígado lo puede convertir en glucosa. ¿Alguna duda al respecto? Porque ustedes saben que el músculo jamás puede dar glucosa al torrente sanguíneo por la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. En cambio, el hepatocito tiene la glucosa 6-fosfatasa, puede desfosforilar a la glucosa y liberar al torrente sanguíneo.
Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo claro, doctora. ¿Cómo? Todo claro. Ya, está bien, Armin. En la vía del ácido urónico, entonces, ¿qué tenemos? En esta ruta, aquí tengo a la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, ¿de dónde está viniendo? Está viniendo de la glucosa, ¿ya? Esta glucosa 6-fosfato está proviniendo de la glucosa y esta glucosa, en vez de irse a la glucólisis, se va a ir a una ruta. ¿Y por qué se tiene que venir a esta ruta? Porque nosotros tal vez estamos necesitando en la célula glucoronato. Entonces, esta glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato. Posteriormente, esta glucosa 1-fosfato, en vez de almacenarse, parece que fuera la síntesis de glucógeno, porque es de 6-1, y de 1 a UDP glucosa. Entonces, posteriormente se pierde mediante, bueno, aquí. De aquí a aquí es la fosfoglucomutasa, que es utilizada en la glucogenólisis y en la glucogénesis. De glucosa 1-fosfato por la UDP glucosa pirofosforilasa se convierte de glucosa 1-fosfato a UDP glucosa, requiriendo siempre UTP. Y esta UDP glucosa posteriormente nos va a dar el UDP glucoronato. Y para esto vamos a requerir NAD, es un proceso de oxidación, y vamos a requerir oxígeno, agua, mediante esta enzima que es una deshidrogenasa que requiere la vitamina B3. Y aquí tenemos la conversión del UDP glucoronato. ¿Para qué sirve el UDP glucoronato? Para inmediatamente formar glucurónidos. Y este glucoronato nos sirve para formar los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos. Ahorita, si nosotros necesitamos almacenar la glucosa, se puede ir a volverse glucógeno. La UDP glucosa se convierte en glucógeno y se almacena. O sea que la glucosa, cuando estamos en hiperglicemia, puede ir por aquí y se almacena. Pero si la célula necesita producir glucuronato, entonces esta viene aquí y posteriormente nos da el glucuronato. En los primates, el UDP glucuronato se convierte en gluconato y posteriormente en vitamina C, en el-ascorbato. En nuestro caso no ocurre esto porque nosotros carecemos de la enzima. Esto ocurre en los primates que pueden producirse vitamina C. En cambio, nosotros vitamina C la obtenemos de la dieta. ¿Para qué sirve este ácido urónico? Este ácido urónico llamado glucuronato, bueno, la vía se llama del ácido urónico y producimos el glucuronato. Este es importante porque es una molécula altamente polar y lo que hace es se incorpora a proteoglicanos, a la bilirrubina, a las hormonas esteroides y también puede combinarse con ciertos fármacos. ¿Para qué? Para incrementar la solubilidad. Nosotros tenemos a la bilirrubina indirecta o no conjugada en el hepatocito. Todos los días por el metabolismo de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, tenemos el HEM y esa bilirrubina, jóvenes, se va al hepatocito. Y en el hepatocito, esta bilirrubina tiene que conjugarse, o sea, solubilizarse para ser excretada. ¿Y quién le solubiliza? El glucuronato. El glucuronato se encarga de la solubilización de la bilirrubina y la bilirrubina, al convertirse de indirecta en directa, de insoluble en soluble, es excretada por las heces fecales. Si no tuviéramos glucuronato, tuviéramos ictericia. ¿Por qué? Porque la bilirrubina no se solubilizaría. Pero no solamente eso, sino algunas hormonas, algunos proteoglicanos
y algunos fármacos se solubilizan para ser eliminados también. Los fármacos incrementan la tasa de ingreso de glucosa a la ruta del ciclo del ácido urónico, como el barbital y el clorobutanol. Estos fármacos van a hacer que incremente que la glucosa, en vez de irse a la glucólisis, se vaya a la formación de glucuronato. Esta oxidación no está ligada a la producción de energía, esta ruta no genera energía, y el glucuronato deriva de la glucosa en la vía del ácido urónico. Esa es su particularidad de la ruta de la vía del ácido urónico. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Jóvenes? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Decirles, jóvenes, antes de que se nos acabe y se nos corte el Zoom, que hoy día hemos acabado todo lo que es metabolismo de los hidratos de carbono, todito, ¿no? Ya hemos terminado desde glucólisis, gluconeogénesis, metabolismo de glucógeno, se ha terminado con la vía pentosa-fosfato, la vía del ácido urónico, metabolismo de la galactosa y de la fructosa, y a partir del día jueves empiezan con lípidos, con el doctor Gonzalo Rojas, ¿ya? Y esta última partecita, antes de que se nos corte el Zoom, es de que la glucosa se puede ir a la glucólisis a generar energía. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfatos, 1-fosfato, y se puede ir a formar glucógeno, almacenarse. Aquí se va piruvato a la glucólisis. La glucosa se puede ir a almacenar como glucógeno si estamos comiendo mucho. La glucosa puede ir a formar glucosa 6-fosfato y se puede ir a la vía pentosa-fosfato, o la glucosa 6-fosfato se puede ir a la vía del ácido urónico. Entonces, ¿de qué depende de que se vaya a la vía del ácido urónico? ¿De qué depende de que se vaya a la vía pentosa-fosfato? ¿De qué depende de que se vaya a formar glucógeno o que se vaya a la glucólisis? De lo que le pide la célula. Si tenemos mucha bilirrubina, la glucosa se va a ir a la vía del ácido urónico. Si necesitamos ribosa, se va a ir a la vía pentosa-fosfato. Si necesitamos almacenar y estamos comiendo mucho, se va a ir al glucógeno. Y si necesitamos energía, se va a ir a la glucólisis, piruvato y ciclo de Krebs. Esta es una versatilidad de la glucosa. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien, que tengan buen día. Con esto hemos acabado. El día jueves con el doctor Gonzalo Rojas. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora.